Adelante. Sí, ¿me escuchan ahora sí? ¿Bien? Perfecto. ¿Se escucha bien? Entonces, tal vez me puedas quitar la presentación para poder poner yo la mía. Ok, genial. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por su participación, por estarse conectando esta noche para conversar conmigo el día de hoy sobre temas relacionados con el proceso inmediato, con este proceso inmediato que vamos a discutir, haciendo un especial énfasis en lo que es el proceso inmediato en delitos de conducción en estado de ebriedad. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todos los que están conectando, a todos los que están activando también sus cámaras, lo que me permite tener una sesión bastante más interactiva. Un gusto escucharlos a todos ustedes, un gusto estar en contacto con ustedes, un gusto verlos, así que esperemos que la sesión sea de la mejor forma. Bueno, la primera aclaración es respecto a mi presentación. Parece que han tomado una hoja de vida equivocada. El suscrito es magíster, sí, en Derecho Penal, como lo han dicho, pero soy magíster en Derecho Penal por dos universidades extranjeras, por la Universidad de Jaén en España y por la Universidad de Medellín en Colombia. Magíster en Derecho Penal y magíster en Justicia siglo XXI por la Universidad de Jaén en España. La de San Marcos también cuenta, pero quería que mencionemos este tema completo. Muy bien. Esperemos que, así como Walter, así como los demás participantes que se están conectando, como Manuel Arce, con sus cámaras encendidas, esperemos que el mayor número de personas se animen a conectarse con su cámara extendida. Sería muy bueno para que yo pueda verlos, apreciar y tener una sesión más interactiva, más productiva, con mucha más participación y que realmente pues valga la pena, ¿de acuerdo? En la que nosotros podamos interactuar, podamos intercambiar puntos de vista. A propósito, he apagado mi cámara para que ustedes vean por un segundo cómo es que es estar a ciegas, sin ver a nadie. Bien, cuando hablamos de proceso inmediato, que es el proceso que me han pedido abordar el día de hoy, la primera idea fuerza que les quiero dar a ustedes, el primer comentario que quiero hacer, es que el proceso inmediato es una forma de simplificación procesal. Es una forma de abreviación procesal. Esto es, no hacer todas las etapas que prevé el proceso común, sino más bien cuando el tema es sencillo, cuando el tema no registra mayor complejidad, cuando es de prueba evidente, cuando es de flagrancia, lo que se hace es, se salta desde las diligencias preliminares hasta el juzgamiento. O sea, la idea del proceso inmediato es ahorrarnos, ya no hacer la etapa de investigación preparatoria formalizada y ya no hacer la etapa intermedia. La idea es que desde diligencias preliminares saltemos hasta la etapa de juzgamiento. Desde diligencias preliminares saltemos hasta la etapa de juzgamiento. Esa es la idea. La pregunta es, ¿cuándo hacemos esta simplificación procesal? ¿Cuándo es que saltamos etapas? ¿Cuándo es que no hacemos etapa de investigación preparatoria y etapa intermedia? Y la respuesta es muy simple. Eso ocurre, eso pasa en supuestos en los cuales flagrancia, ¿cierto? Confesión sincera, elementos probatorios desde un inicio, omisión a la instancia familiar, conducción en estado de ebriedad. De todo eso, ¿qué tienen en común? Todo lo que les he dicho, ¿qué tienen en común? ¿Qué tienen en común la omisión a la instancia familiar con la conducción en estado de ebriedad y un caso de flagrancia? Y un caso de confesión sincera. ¿Qué tienen en común todas esas situaciones? ¿Quién me lo dice?
Hagamos una sesión interactiva. ¿Quién levanta la mano y me dice qué es lo que tienen en común todas estas formas que hemos mencionado, todos estos supuestos que hemos mencionado? ¿Qué tienen en común? ¿Quién me lo dice? Manuel Arce. Por favor, activemos el audio a Manuel Arce para que Manuel Arce y Leandro Flores nos den alguna opinión sobre ese particular. Leandro. El proceso inmediato, doctor, buenas noches. Adelante. Que tiene en común lo que es el proceso inmediato. Sí, pero ¿por qué se hace proceso inmediato en todos esos supuestos? ¿A qué se debe la decisión de que en todos esos supuestos hagamos proceso inmediato? ¿Por qué? Porque tienen un mismo fin. ¿Cómo así? Explícame. Eh, Va a llegar al mismo juzgamiento, algo así. A ver, cuando nosotros hablamos, cuando nosotros mencionamos el tema de la flagrancia, cuando un caso es en flagrancia, esto es un caso en el cual se le ha capturado a la persona con las manos en la masa, se le ha capturado a la persona en el momento mismo que está cometiendo el delito, ¿cierto? ¿Qué situación se te viene a la mente? ¿Qué se les viene a la mente cuando a una persona le capturan en el momento mismo que está cometiendo el delito? ¿Qué se les viene a la mente? A ver, yo lo voy a decir y yo lo voy a explicar. A ver, vamos. Quiero que esto quede claro con todos ustedes. A ver, miren, doctores. Jorge Aguilar también quiere comentar. A ver, Jorge, díganos. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Sí, en efecto, el proceso inmediato en audiencia, usted mismo lo ha indicado, ¿no? De que cuando, cómo, en qué casos se puede llegar a este proceso. Bueno, mayormente cuando la fiscalía ya tiene un elemento probatorio de que sí es la persona, en este caso, que cometió el acto delictivo, ¿no? Y es por ello de que se incoa el proceso inmediato a este tipo de audiencias, ¿no? Como usted mismo lo ha dicho, ya por flagrancia delictiva o en este caso a la omisión de la asistencia familiar, ¿no? Que obviamente que con el no pago de los alimentos ya se está dando el medio probatorio veraz. Y la conducción, obviamente, también se da como medio probatorio eficaz y pertinente y útil. El, el, en este caso, el examen médico, ¿no? Que vota su estado de comportamiento tanto de embriaguez o de drogadicción. Nada más, doctor. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Giancarlo Rivera también quiere participar y el participante que está marcando Oppo también quiere participar. Así que con todo gusto. Doctor, muy buenas noches, con el debido respeto. Muy amable de haber aceptado la intervención. Bueno, a mi apreciación, creo yo que lo más importante aquí es resaltar que no supere, obviamente, los 4 años. Pena privativa de libertad, en pocas palabras, son casos más posibles a poder buscar una solución, una medida alternativa para poder solucionar, se puede decir, un conflicto o en su defecto, para poder allanarse al proceso, siempre y cuando no sea un delito de gravedad, ¿no? Por ejemplo, en casos de delito de violación, obviamente no va a haber ese tipo de beneficio, ¿no? Como la terminación anticipada. En caso de droga, en algunos casos, tampoco va a haber ese tipo de beneficio. Mayormente se dan cuando nos podemos encontrar de repente en caso de omisión a la asistencia familiar, de repente de repente de algún tipo de violencia familiar o delitos que no sean de gravedad, puede decir, ¿no? Y sobre todo que reconozcan el hecho de que hayan cometido el delito y que, en pocas palabras, puedan
puedan resocializarse, se puede decir, una oportunidad de resocializarse, aceptando su culpabilidad del delito que haya cometido, para poder acogerse a la terminación anticipada, pues, ¿no? Aceptando su responsabilidad sobre ese hecho delictivo. Esa es mi opinión, doctor. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias. Excelente. José Franco, ¿qué podemos agregar a todo lo que ya han dicho vuestros compañeros? Vuestros compañeros están diciendo cosas muy relevantes, muy interesantes. Luego yo lo voy a todo eso sintetizar y más o menos opinar sobre el particular, pero todo lo que están diciendo hasta este momento es muy, muy interesante, muy relevante. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Buenas noches, José Franco. José Franco, sí. Respecto a su pregunta, todos los delitos que mencionaba, es que el delito, lo que tiene en común es que el delito está plenamente identificado y lo que abrevia la investigación, ¿no? Lo que se busca es la celeridad para que se pueda alcanzar, o sea, la celeridad que es la finalidad, ¿no? Lo que tienen estos delitos son como lo que usted mencionaba, ¿no? Sin que obviamente se hayan perjudicado los derechos del investigado, ¿no? En este caso. Muchas gracias, José, muchas gracias. Y por último, Elvis Morales. A todo lo que han dicho tus compañeros, ¿qué agregarías, Elvis? Sí, doctor, buenas noches. Bueno, lo que puedo agregar en este caso de los días manifestado por los compañeros es que tendríamos que estar frente a un hecho, bueno, una evidencia delictiva, que sería flagrancia, una confesión sincera, y con relación a los elementos de convicción tendríamos que tener una certeza altísima con relación a la comisión del delito, y tendría que haber una ausencia de complejidad del hecho. Caso contrario, bueno, tendríamos que acudir a un proceso común. Gracias, doctor. Excelente, no, gracias a ustedes por participar, muchísimas gracias. A ver, yo voy a hacer algunos comentarios. Voy a hacer algunos comentarios porque toca hacerlo en mi función de docente. ¿De acuerdo? Toca hacerlo. Gracias a todos los que están activando sus cámaras. Si pueden activar, mire, son 124 han activado sus cámaras. Así que a todos aquellos que activen sus cámaras, yo voy a estar muy complacido para empezar esta sesión con mucha fuerza y verlos a todos ustedes que me dan energía cuando se conectan, me demuestran que están interesados en la sesión. Muchas gracias a todos los que están haciendo posible que esto sea más entretenido y más llevadero. Gracias, doctores, por activar sus cámaras. Vamos a sortear un libro entre todos los que han activado sus cámaras. A ver, vamos a sacar una primera conclusión. ¿Para qué sirve la etapa de investigación preparatoria? La etapa de investigación preparatoria es una etapa en la que la Fiscalía dirige, pero ¿con qué fin? La etapa de la investigación es dirigida por el fiscal con el fin de establecer elementos de convicción, de cargo y de descargo. ¿Qué significa? Verificar después de una investigación si se cometió un delito, quién es el autor de ese delito, cuáles son sus circunstancias, para que a partir de allí el fiscal ejerza la acción penal si es que establece la comisión de un delito o sobresea si es que o no hay delito o no hay vinculación con el delito. Entonces la etapa de investigación es una etapa no solamente a favor de la Fiscalía, es una etapa también a favor de la defensa, porque la investigación preparatoria busca acopiar elementos de convicción, tanto de cargo y de descargo. Esto no lo digo yo, esto lo dice el artículo 321 del Código. ¿De acuerdo? El 321 del Código dice que la investigación es para buscar elementos de cargo y de descargo. A partir de allí se toman decisiones. Muy bien. La idea de un proceso inmediato es prescindir de esa etapa de investigación. Es no hacer esa etapa de investigación, ni siquiera una etapa intermedia, sino pasar de frente al juicio y que el juicio lo realice el juez de control de acusación. ¿Y en qué casos se puede hacer eso? En flagrancia, en confesión sincera, en actividad probatoria suficiente de cargo, en conducción a estado de ebriedad y en omisión a la asistencia familiar. En 5 supuestos se puede hacer eso.
Lo que yo les había preguntado es por qué en esos 5 supuestos se puede hacer eso. O sea, ¿por qué en esos 5 supuestos podemos saltar la investigación preparatoria, saltar la etapa intermedia y llegar hasta el juicio? Y la respuesta es muy simple. En esos 5 supuestos podemos saltar la investigación, podemos prescindir de la investigación, podemos ir de frente al juicio, porque son casos tan simples, tan evidentes, en los que ya no hay que necesario hacer una investigación. Por ejemplo, cuando hay un caso en flagrancia, por lo general, las más de las veces, probablemente en un caso en flagrancia, por lo general las más de las veces, probablemente, no sea ya necesario hacer una investigación, porque con la preliminar va a ser suficiente. Porque imaginemos, lo capturan al carterista, al que estaba sustrayendo una cartera, en flagrancia. Lo chapa la junta vecinal, le encuentran la cartera, dan parte a la policía. Yo pregunto, ¿para qué hacer una investigación preparatoria acá? Así sea una que dure 120 más 60 días. ¿Para qué? Tenemos a los policías que lo han intervenido. Tenemos al agraviado que lo ha reconocido. Le hemos encontrado en posesión de la cartera. Es un caso de flagrancia. Sería una total pérdida de tiempo, en ese caso de flagrancia, ir al juicio. Porque ya no tenemos nada que hacer en investigación. Entonces, sería una pérdida de tiempo, perdón, ir a investigación. Ahí tendríamos que ir directamente al juicio porque en investigación no tenemos nada que hacer. Porque casi todo está acopiado, ¿cierto? Hay algunos casos de flagrancia en los cuales, como dice Jesús Martín Chambi, en esos casos puede haber flagrancia, pero no hay suficiencia probatoria. Puede haber flagrancia, pero todavía nos falta. Por ejemplo, lo capturan a un fulano en la vía pública disparándole a otro. Este fulano es capturado en el momento mismo en que está disparándole a otro. Entonces alguien podrá decir, doctor Almanza, ahí hay flagrancia. Lo han capturado en el proceso, un momento en el que mataba. Esa es flagrancia propiamente dicha. Lo han agarrado matando. Sí, pues, lo han agarrado matando. Pero está claro que lo agarraron matando. Está claro que está vinculado con la muerte. Está claro que es el autor de la muerte. Está claro cómo lo mató. ¿Sí? Pero mi pregunta es, si está claro cómo lo mató, ¿qué cosa falta en ese caso? Les adelanto que en ese caso nunca habría la posibilidad de irse a un proceso inmediato. Y eso que lo agarró en flagrancia, la policía. Y eso que lo agarró matando. Y eso que le encontraron el arma. Y eso que hay un video de cómo mató. Y eso que todo está claro. ¿Qué cosa falta? Excelente, Elvis Morales lo dijo. Diego lo dijo. Falta investigar el móvil. Entonces el móvil no lo tenemos claro. Porque lo pudo haber matado por venganza. Lo pudo haber matado para robarle. Lo pudo haber matado por encargo. De repente es un sicario. ¿Cierto? Entonces, en ese caso, por más que hay flagrancia, toca seguir investigando y toca hacer toda la preparatoria. ¿Por qué? Porque tenemos todo menos el móvil. Y el móvil es fundamental para tipificar el delito. Porque a partir del móvil vamos a tipificar en sicariato, en asesinato, en homicidio simple, ¿cierto? Entonces, en ese ejemplo que he puesto, va a tocar hacer una investigación. Porque falta el móvil, como ustedes excelentemente lo han dicho. Entonces, no siempre que hay flagrancia, hay proceso inmediato. Porque puede que haya flagrancia y no necesitemos, ¿cierto?, ir a un proceso en investigación preparatoria. No vamos de frente a juicio. Pero puede que habiendo flagrancia sea necesaria la investigación. Cuando, por ejemplo, falta establecer el móvil, el por qué lo mató. Normalmente los casos en flagrancia deben irse a proceso inmediato. Normalmente deberían irse a proceso inmediato porque ya no hay nada más que investigar en un caso en flagrancia. Porque ya está casi todo claro en un caso en flagrancia. ¿Cierto? Normalmente. Muy bien. Pero ¿qué tal si hay un caso de presunción de flagrancia? ¿Saben cuál es el tema de presunción de flagrancia, no?
Flagrancia propiamente dicha es cuando a una persona le agarran con las manos en la masa. Cuasi flagrancia es cuando lo agarran en fuga. Y presunción de flagrancia es cuando no lo agarran ni cometiendo el delito, ni fugando. Lo agarran con elementos, con huellas, con vestigios que lo vinculan con el delito. No lo agarran con la masa en la masa, pero sí le agarran con masa en las manos. ¿De acuerdo? Lo agarran con huellas, vestigios. ¿Qué dijo la Corte Suprema en el acuerdo plenario sobre el proceso inmediato? Dijo, jamás se puede hacer proceso inmediato en flagrancia cuasi, y menos en flagrancia presunta. El único supuesto en el que se podría tal vez hacer proceso inmediato, a veces, no siempre, es en la flagrancia propiamente dicha. O sea, cuando agarran a una persona con las manos en la masa. Allí sí se podría hacer proceso inmediato, porque lo han agarrado a la persona delinquiendo. Siempre que todo ya esté previsto, todo ya esté clarificado. Pero como ustedes excelentemente me han dicho, si por ejemplo es un homicidio en el que faltara el móvil, por más que es flagrancia propiamente dicha, habrá que investigar para establecer, para determinar, para saber el móvil. ¿Sí? Entonces, primer supuesto, proceso inmediato, flagrancia. ¿Por qué saltamos la investigación? Porque ya no hay nada más que investigar, ¿cierto? Porque ya no hay nada más que investigar. 2, segundo supuesto, confesión sincera. Cuando hay confesión sincera, tampoco hay necesidad de investigar si es que esa confesión está corroborada. ¿De acuerdo? Pero si esa confesión no está corroborada, el procesado no dio su declaración, no se puede hacer proceso inmediato, porque no tenemos corroboración de esa confesión. Y esa confesión se podría estar prestando a encubrir a un tercero, ¿cierto? Cuando en el penal se mata a algún interno, matan a un interno, y la policía empieza a investigar qué interno lo mató, normalmente viene uno que tiene 3 cadenas perpetuas y dice, yo lo maté. ¿Qué más le importa, cierto? Si ya tiene 3 cadenas perpetuas, se echa la culpa, pues. Hay confesión sincera, pero eso no va. ¿Por qué? Porque tiene que estar corroborado. Le tenemos que preguntar cómo lo mató. Y él me tiene que decir, lo apuñalé. Y le tengo que preguntar, ¿lo apuñaló de abajo arriba o de arriba a abajo? Y esa respuesta debe coincidir con el examen del médico legista cuando ha hecho la necropsia, que la puñalada fue de arriba a abajo. ¿Se entiende? Y ahí habría algún nivel de corroboración. El otro supuesto es cuando hay suficiente actividad probatoria de cargo, ¿cierto? Con lo cual el mismo fiscal dice, ya no tengo nada más que investigar. No se olviden que la investigación es un derecho del procesado o del fiscal, de ambos, pero sobre todo es un derecho del fiscal. El juicio es derecho del procesado, porque los seres humanos en este país solo podemos ser sancionados penalmente, solo podemos recibir la sanción de un juez, solo el juez nos puede aplicar el jus puniendi, si es que en un proceso público, contradictorio, oral, con inmediación, en un juicio, se nos ha demostrado nuestra responsabilidad. Más allá de tu agua, razonable. Ahí vamos presos, los seres humanos. ¿De acuerdo? Entonces, el juicio es derecho de quién? El juicio es derecho del procesado. Y la investigación es más un derecho del fiscal, porque el fiscal soporta la carga de la prueba de lo que imputa y no tiene ningún beneficio de duda como si lo tiene el procesado. Entonces, investigar es un derecho del fiscal, para que luego su investigación pueda ejercer la acción penal y pretensionar una pena. Pedir, hacer valer una pretensión punitiva. Entonces, hasta este momento, ¿qué nos estamos dando cuenta? Que el proceso inmediato surge cuando no es necesario hacer una investigación. Ni al fiscal ni a la defensa le va a favorecer la investigación porque lo tienen claro. Entonces, proceso inmediato. Ya sea en flagrancia, ya sea en confesión sincera, o sea, en el tercer supuesto que he dicho que es prueba suficiente de parte del MP. Muy bien. Y ahora sí, venimos al tema que nos ha traído esta noche. ¿Cuál es el tema que nos ha traído esta noche? La conducción en estado de ebriedad.
¿cierto? Y la pregunta es, ¿por qué la conducción en estado de ebriedad se tramita en proceso inmediato? ¿Por qué? Primero, porque un caso de conducción en estado de ebriedad siempre es un caso de flagrancia. Dos, un caso de conducción en estado de ebriedad, y esto quiero que lo recuerden siempre, parte de una presunción, porque es un delito de peligro. El delito de conducción en estado de ebriedad no necesita para que se configure que el conductor haya atropellado y matado a nadie. No, no es necesario. Si lo ha hecho es un agravante, pero si está conduciendo en estado de ebriedad, ¿cierto? Mi pregunta es, si está conduciendo en estado de ebriedad, ¿qué más tenemos que probar? Nada. ¿Por qué? Porque la conducción en estado de ebriedad es un delito de peligro. No tengo que probar ningún resultado. Y encima, ni siquiera tengo que probar el peligro. ¿Por qué? Porque no es un delito de peligro concreto, es un delito de peligro abstracto. Si fuera un delito de peligro concreto, tocaría probar el peligro, ¿verdad? Porque al ser un delito de peligro concreto, va a tocar probar el peligro. Pero en este caso, el delito de conducción en estado de ebriedad no es un delito de peligro concreto, es un delito de peligro abstracto. Entonces ni siquiera se tiene que probar el peligro, porque el peligro se presume sin admitir prueba en contrario. Explico con más detalle. Si tú estás conduciendo en estado de ebriedad o drogadicción, se presume, sin admitir prueba en contrario, presunción jure de jure, ni siquiera juris tantum, jure de jure, se presume sin admitir prueba en contrario que estás causando peligro. ¿Por qué se presume que estás causando peligro? Porque estás conduciendo en estado de ebriedad. Y si estás conduciendo en estado de ebriedad, se presume sin admitir prueba en contrario que estás causando peligro. Presunción jure de jure. Puedes traer peritos, expertos, gente de la NASA, ¿cierto? Algún alienígena que se presta para colaborar, ¿cierto? Para decir que este man maneja mejor ebrio que sobrio. No interesa. No interesa. Así pruebes que manejas mejor ebrio que sobrio, es irrelevante. Se presume que estás causando peligro sin admitir prueba en contrario. Entonces, en el delito de conducción de ebriedad, ¿qué es lo único que tenemos que probar? Que estabas conduciendo el vehículo, 1, y 2, que tenías alcohol en la sangre. Punto. Si eso pruebas, se acabó. Terminó. Por eso, como Gustavo Lino lo dice, ni siquiera la conducción en estado de ebriedad debería tramitarse como proceso inmediato. La conducción en estado de ebriedad debería ser para principio de oportunidad. ¿De acuerdo? Para principio de oportunidad. Debería tramitarse en principio de oportunidad. ¿Por qué? Porque ni siquiera le genera antecedentes si lo hace en principio de oportunidad, ¿no? Claro, si no ha tenido complicaciones esta conducción en estado de ebriedad. Porque en ocasiones, no pocas veces, la conducción en estado de ebriedad tiene complicaciones. Yo lo he visto en no pocas veces. Ejemplo de estas complicaciones de la conducción en estado de ebriedad. El tipo está conduciendo en estado de ebriedad, lo para la policía, ¿cierto? ¿Qué debe hacer? Él sabe que está en falta. Es un operativo de alcoholemia. Él sabe que está conduciendo en estado de ebriedad. Si lo para la policía, ¿qué tiene que hacer? Soplar. Positivo. Para adentro. Examen de sangre para cuantificar exactamente cuánto de alcohol tiene en la sangre y perfecto. Está probado que conduce en estado de ebriedad, así que el señor dice, quiero hablar con el fiscal, me voy a coger un principio de oportunidad. ¿Cierto? Pagas tu multa y terminó el problema. Ni siquiera generas antecedentes. ¿De acuerdo? Se archiva, porque el fiscal ni siquiera ejerce la acción penal, principio de oportunidad. Pero no. Este man, ¿qué tiene que hacer? Este man quiere destruirse la vida. Así que, ¿qué es lo que hace este man? Está conduciendo en estado de ebriedad y hace lo siguiente. Ustedes no saben, yo soy amigo del doctor Almanza, mi pata. Uña y mugre. Si quieres, te lo paso.
y marca el teléfono y al policía, acá el doctor Almanza, ¿cómo es posible que me estén deteniendo? Tan bien que estaba todo. ¿En qué se está convirtiendo eso? Tráfico de influencias. Así es amigo del general del aire, ¿cierto? Tráfico de influencias. ¿O no? O si no, peor todavía. Jefe, mi colaboración. ¿Me entienden? Mi colaboración para el combustible del patrullero, ¿cierto? ¿Con cuánto lo tanquea, jefe? Para que siga patrullando bien toda la noche. La pregunta es, ¿en qué se convirtió eso? Cohecho. ¿Ven? Tan bonito que estaba como para irse en principio de oportunidad, su multa, sin antecedentes, archivado a nivel de fiscalía, tan bonito que estaba, se tenía que comer un delito de tráfico de influencias, se tenía que comer un delito de cohecho. Y ahí no hay proceso inmediato que valga. Ahí no hay tráfico de influencias que valga. Ahí no hay ni principio de oportunidad, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el consejo para todo aquel que está conduciendo en estado de ebriedad? Si ya lo hiciste, si ya cometiste tu cuarto de hora de estupidez en tu vida y condujiste en estado de ebriedad, ¿toca aceptar o no? Toca aceptar, pagar tu multa, te van a suspender tu licencia 1 año, unos meses seguramente, ¿de acuerdo? Pero terminó el problema y que te sirva de lección, ¿cierto? Para nunca más conducir en estado de ebriedad. Pero no, tenías que hacer tu show. Pegarle al policía su cabezazo, lo escupes, ¿cierto? ¿Y en qué terminas? Violencia contra la autoridad y resistencia contra la autoridad. Tenías que ofrecerle plata. ¿Y en qué terminas? Cohecho. Tenías que llamar al general del aire, perdón, tenías que llamar al doctor Almanza. ¿Y en qué terminas? ¿Ves? En otros delitos que ya complican la figura y ya ni siquiera se puede hacer principio de oportunidad y menos proceso inmediato. Porque ante tanta complejidad, ante ese concurso de delitos, ¿qué le va a tocar? ¿Qué le va a tocar? Lo que le va a tocar es irse al proceso común, a la investigación preparatoria completa, ¿cierto? Le va a tocar irse a la investigación preparatoria completa y ahí hacer la tramitación como un tema normal. Entonces, ¿qué tienen en común todos los casos de proceso inmediato? Tienen en común simplicidad y suficiencia probatoria. Esas dos cositas, nunca se olviden, son dos palabritas mágicas en proceso inmediato. Simplicidad, caso simple, y 2, suficiencia probatoria. Entonces, como hay simplicidad y suficiencia probatoria de inicio, prueba evidente de inicio, caso simple de inicio, ¿qué hace el fiscal? Simplemente se abstiene de ir a la etapa de investigación preparatoria formal, se abstiene de formalizar investigación preparatoria y hace lo que se denomina una incoación de proceso inmediato. Esto es, el fiscal le pide permiso al juez de la investigación preparatoria para incoar proceso inmediato. Y si el juez le autoriza, ya pues procede a hacer su acusación y nos vamos de frente al juicio. ¿Sí? Frank Ríos nos quería hacer una pregunta. Adelante, Frank. Por favor, Sofocap. A Frank Ríos le podrán activar el audio. Sofocap. Y ahora sí, buenas noches, doctor, buenas noches los presentes. Buenas No noches. podía hablar. Gracias. Tenía una pregunta sí, concreta. Hace poco, hace unas semanas atrás, yo prácticamente puedo decir que fui víctima de malos policías, porque regresaba a mi domicilio a 3 de la mañana después de mi centro de labor, porque laboro a veces en la noche,
Y los policías me detuvieron casi a media cuadra de mi casa. Ellos alegaban que yo estaba en estado de ebriedad, ¿no? Pero sin probar ello, ¿no? Vinieron a detenerme de forma violenta. Entonces, me pidieron que me identifique, yo me identifiqué, presenté mi DNI, y me dijeron que yo estaba, que sí tomé. Le dije que no tomé, y me dijeron, a ver, soplé, estás ebrio, vamos a la comisaría, y como a fuerza me querían llevar a la comisaría. ¿Pero qué vehículo Yo me estabas resistí. conduciendo? Una Elite, ¿Ya? una Elite. Ya, yo me resistí obviamente a querer irme a la comisaría porque no estaba en estado de ebriedad, estaba bien consciente, entonces me pidieron mis documentos. No tenía documentos en la mano, entonces lo que yo opté es llamar a mis padres para que me puedan adquirir los documentos. Y los policías empezaron a decir a mi mamá que yo estaba manejando rápido, puse luz roja, que me igualé con el policía. Ya estaba alegando pues, falsos a mi nombre, ¿no? Para que pueda de otra manera persuadir a mi mamá y ver cómo le puedan sacar dinero. Entonces lo que ellos optaron es hacerme ir a mi casa a mí y dejarle con mi mamá nuevamente con ellos para que converse con mi mamá. Entonces, ¿cómo se podría accionar en el momento que los policías puedan alegar o afirmar algo que realmente, si tú estás ebrio, sin estarlo, ¿no? Porque si en ese caso la policía cuando te detiene, debe, esa es mi pregunta, es decir, ¿debe probar la forma de que tú estés en estado de ebriedad o no? A ver, mira, Frank, eres mi tocayo, Frank Ríos. Escúchame. Si la policía te detiene en la noche, en la madrugada, es su facultad hacerlo. Y lo va a hacer siempre porque algún signo tiene que haber visto. Por ejemplo, puede haber visto que estás conduciendo a excesiva velocidad o que estás conduciendo muy lento. Y normalmente, cuando alguien está en estado de ebriedad, o conduce muy lento o conduce muy rápido, ¿cierto? Y hace maniobras bruscas. Esto es, llega al semáforo y frena intempestivamente, ¿cierto? O como no está con sus 5 sentidos, cuando dobla, no pone direccional, etc. Entonces, esos son signos que puede notar un policía y a partir de eso te detiene, te interviene. Si cuando te interviene, te nota un aliento alcohólico, habla contigo normalmente. Y cuando hablas, te tiene que percibir el policía que estás coherente, ¿cierto? Porque si no estás coherente, o si estás hablando de una manera gangosa o no estás coherente, el policía lo que va a hacer en ese momento es conducirte para que te hagan un examen de alcoholemia. ¿De acuerdo? Es lo que toca. Entonces, lo que le tienes que decir al policía es, no he tomado, estoy sobrio. Lléveme donde me tenga que llevar. ¿Cierto? Y obviamente, como no has tomado el examen de alcoholemia, va a salir negativo y te vas a ir a tu casa. Claro, si ese interín, el policía no sabe explicar por qué te intervino, por qué te llevó a pasar alcoholemia, no hubo ningún síntoma, no hubo ninguna actitud que tú podías denotar que habías ingerido alcohol, obviamente el policía tendrá desde un tema administrativo en su contra, según la gravedad de lo que ha hecho, hasta una posible denuncia por abuso de autoridad, ¿correcto? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver cada caso. Vamos a mirar cada caso y en cada caso vamos a, más o menos, evaluar. Pero la policía no debería pararte sin que haya ninguna situación de sospecha, primero. Y segundo, la policía no debería llevarte a que pases un dosaje etílico a menos que tenga indicios de que estás conduciendo en estado de ebriedad. Y un indicio inequívoco es tu aliento alcohólico, ¿cierto? Un indicio inequívoco es tu hablar incoherente. O por ejemplo, ¿qué pasa si el policía te agarra cuando te has quedado durmiendo en el semáforo? Que normalmente pasa esto, ¿cierto? El vehículo se queda parado porque ningún otro carro puede parar detrás, todos bocineando, el tipo no avanza, el policía de tránsito se acerca y estás dormido en el volante. Entonces puede ser porque estás en estado de ebriedad. Entonces son situaciones en las cuales el policía puede hacer valer sus protocolos, porque todo esto tiene protocolos de intervención.
hacer valer sus protocolos y sobre la base de esos protocolos tomar las acciones correspondientes. ¿De acuerdo? Pero para cerrar la idea, ¿qué es lo peor que tú puedes hacer en una situación como esta? Yo no creo que haya sido verdad lo que tú me acabas de contar en el sentido de que te hayas portado de esa manera, pero normalmente los policías, y esto es importante que todos ustedes lo tengan en cuenta, es que hoy día no se me ocurre un policía haciendo una intervención sin filmar su intervención. Normalmente todos los policías cuando te intervienen tienen el celular y están filmando. ¿De acuerdo? Con lo cual está súper probado que lo has intentado cohechar cuando le has intentado dar dinero, ¿cierto? Está súper probado con el video que le has faltado el respeto y lo has insultado y le has dicho lo que has querido. Y está probado con el video que has llamado al doctor Almanza en ese momento para que interceda por ti. ¿De acuerdo? Entonces, yo no creo que tú hayas sido faltoso, yo no creo que tú hayas sido agresivo, ni mucho menos que hayas actuado de esa manera con los policías. Porque si eso habría pasado, ellos te habrían filmado. Tenlo por seguro. Y ahorita no estarías conversando con nosotros, sino estarías pasando tu prisión preventiva, tal vez. ¿Ya? Entonces, ese tipo de situaciones siempre tenemos que tener en cuenta, ¿no? Porque, como les digo, conducir en estado de ebriedad es un delito menor. Es un delito de peligro abstracto. Es antes una falta administrativa, era antes. Durante muchos años fue una falta administrativa, ¿cierto? Recién se volvió delito últimamente. Pero un delito levísimo. Un delito que incluso da para principio de oportunidad, que ni siquiera debería ir a proceso inmediato. Debería terminar en principio de oportunidad, ni siquiera debería ir en proceso inmediato. Pero ¿cuál es el problema? El que les he contado, ¿no? Que a veces se complica por la propia actitud del ciudadano. Rolando, ¿qué me quieres decir? Rolando Mamani, adelante, por favor. Pastor, buenas noches. Gracias por la Adelante. participación con todos. Siempre brillante con su emoción, directo a la yugular, como usted dice. Gracias. Pastor, en ese interín, como puso el ejemplo del compañero, ¿qué pasa si es que ya, de repente hubo un operativo de alcoholemia, estuvo la policía de tránsito y se hizo la prueba de aire aspirado? Ya. Para una cuestión de cualitativo, sale positivo, lo llevan a la comisaría, lo conducen a la sanidad de la policía para que pueda extraer la muestra. Hay como 10 locales donde te van a llevar para Así hacer es. este tipo de situación. Y a veces en provincia, sobre todo, el resultado cuantitativo demora por lo menos una semana. En ese interín, hasta que bastaría la intervención con el resultado cualitativo, y procedería a la detención de ese ciudadano, de ese conductor, o es que ya inmediatamente después del resultado se le daría libertad al ciudadano para que esperemos el resultado cuantitativo del resultado del examen. Gracias, doctor. Es que nunca te van a pedir prisión preventiva por conducción en estado de ebriedad. Si solamente has estado conduciendo en estado de ebriedad, lo que te van a hacer si no hay el examen para saber el grado alcohólico, ¿cierto? De manera cuantitativa exactamente cuánto de alcohol tienes en la sangre para evaluar si has superado la dosis permitida, ¿de acuerdo? Porque si es transporte público es una dosis, si es particular es otra, ¿cierto? Entonces, jamás te van a pedir prisión preventiva si solo es conducción en estado de ebriedad, jamás. Porque la pena ni siquiera alcanza, el pronóstico de pena para que te pidan prisión preventiva. ¿De acuerdo? Lo que va a hacer el fiscal es, te va a decir, si te acoges a un principio de oportunidad, como no te vas a querer acoger tú, te van a citar, y cuando concurras, seguramente, a la citación es que ya el fiscal tiene el resultado, ¿de acuerdo? Entonces, ahí que te recomiendo, ¿cuál es mi consejo? No hagas no hagas proceso inmediato. Ándate, acepta tus cargos, ¿cierto? Y solicítale acogerte a un principio de oportunidad. Claro, salvo que sea tu segunda vez, ahí sí sonaste, ¿verdad? Porque solamente
porque solamente puedes acogerte a un principio de oportunidad una sola vez. ¿De acuerdo? La siguiente vez ya no te vas a salvar. Ahora, ahí Ever dice, si te meten al calabozo mientras llega el fiscal, claro, no te van a trasladar a un penal, vas a permanecer detenido en la policía porque estás en flagrancia. Y la policía te puede detener en flagrancia ¿hasta por cuánto tiempo? ¿Hasta por cuánto tiempo? 48 horas. Muy bien. Adelante. Hay una mano levantada. Upiat Suyana dice. Adelante. Sí, doctor, muy buenas noches. Adelante. Muchas gracias por participar. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias a su vez por su ponencia. Mira, mi consulta es el siguiente. Lo explica el procedimiento policial que le explica usted en cuanto al aire expirado, ¿no es cierto? Donde el intervenido arroja a positivo. En tal sentido, ya lo explicó usted los porcentajes, tanto para lo que es servicio público como para servicio particular. Pero, sin embargo, hay que tener en cuenta, doctor, que hay situaciones donde el intervenido genera resistencia, que también ya lo explicó usted, que complica su situación, no generaría proceso inmediato, ¿no es cierto? En este caso, hay normalmente, no tanto normalmente, sino que hay situaciones donde se ve pues que los intervenidos demuestran resistencia, incluso los medios de comunicación lo filman, lo graban, como dice usted, los policías lo filman, todo. Demuestra el intervenido evidente total estado de ebriedad. Se demuestra por su conducta agresiva, todo ello. Es más, se llega a la conclusión de que se negó a pasar el dosaje etílico, a efecto de que se determine su prueba cuantitativa. Entonces, ¿cuál sería la situación en este caso jurídica del intervenido? Porque se está negando totalmente. No se va a poder probar su estado de... No. Si se niega a pasar el dosaje etílico, ¿cierto? Mejor para la policía y para la fiscalía. Porque se presume que está por encima del grado. ¿Se acuerdan del caso de este peluquero, maquillador, Carlos Cacho? Carlos Cacho se negó. Y ahí negarse genera lo que dice Gustavo Lino. Por un lado, desobediencia a la autoridad, ¿cierto? Y por otro lado, presunción. Así que si se niega, facilita el trabajo. ¿De acuerdo? O sea, no es que se negó y porque se negó se salvó. No es que se negó y cuando hizo resistencia, se tiró al piso, no se dejó sacar sangre, ¿cierto? En otro tipo de situaciones, el fiscal podría ordenar que le saquen sangre por la fuerza. Porque existe la intervención corporal en el código, ¿de acuerdo? Por la fuerza. El fiscal puede ordenar que le saquen sangre por la fuerza. Eso es posible. La pregunta es, ¿para qué? Si hay presunción. Si se niega, se presume. Listo. Y encima presunción juris de jure, sin admitir por el contrario. Te negaste, se presume. Claro, hay algunos sinvergüenzas que es que lo que pasa es que no te van a detener jamás con resultado cuantitativo. Hay varias personas que me están preguntando si es justificada una detención en flagrancia con resultado cualitativo. Es que es imposible detenerte con el resultado cuantitativo. Porque los que tienen alguna experiencia en esto saben que cuando te detienen es porque o ha soplado, ha salido el tema del aire, ¿cierto? Positivo, o el policía tiene algunos indicios, ¿cierto? Estás miccionando en la vía pública, hablando incoherencias, que le empujas a todo el mundo, haces un escándalo en la calle, entonces te detienen, pues. ¿De acuerdo? Pero jamás van a tener en ese momento el cuantitativo, porque para tener el cuantitativo, los que han pasado dosaje etílico alguna vez en su vida tienen que saber que te sacan sangre. ¿De acuerdo? Y a partir de allí se hace el análisis correspondiente. Y eso no es en el momento, eso demora. ¿De acuerdo? Pero por eso vuelvo a lo que dije al inicio. Vuelvo a mi punto de partida hoy día. ¿Cuál es mi punto de partida en estos casos de condición de estabilidad?
Nunca te vas a quedar detenido si das las facilidades, por más ebrio que estés. ¿Estás ebrio? Perfecto. Vamos, señora, a la comisaría. ¿Vas a pasar el examen? Paso. Acá está. Sáqueme sangre. Acá donde quiero, acá. Sáqueme. ¿De acuerdo? Ya. ¿Qué más? ¿Que venga el fiscal? Sí, ya. ¿Qué más? Me tengo que ir a mi casa. No hay forma de que me quede, ¿cierto? Jamás se va a quedar detenido Ronaldo Mamani. Jamás. ¿De acuerdo? Porque ningún fiscal lo va a mantener detenido más tiempo. No hay forma. ¿Para qué? ¿Para pedir prisión preventiva? Imposible. Porque solo es conducción. ¿Cuándo sí se va a quedar detenido? ¿Cuándo? Cuando le pegó al policía, pues. Cuando le intentó sobornar. Cuando intentó llamar a sus amigos poderosos. Ahí sí su situación se va a complicar. Y no se olviden, allí no va a haber un concurso ideal. Eso es un concurso real. Real. Daniel Acuña me dice, ¿qué pasa si después sale que tienes menos de 0.5? No, no hay ningún abuso de autoridad allí. Tenías los signos suficientes como para que te lleven a pasar dosaje etílico. No hay ningún abuso de autoridad. Salió menos de 0.4, sí, pues, no has cometido ningún delito. Pero deberías quedarte callado y no protestar. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque estabas conduciendo con alcohol en la sangre, no lo suficiente como para que te incurras en delito, pero sí estabas conduciendo con alcohol en la sangre. Y eso de por sí es un peligro. Ahora, y acá quiero ir yo. Normalmente, cuando te agarran, ¿cierto? A veces hay algunos exámenes que hace la policía con otros equipos modernos que se tienen donde sale el grado alcohólico. Pero eso es muy preliminar, eso no es indicador serio, ¿cierto? Entonces, cuando en ese análisis que se hace en la vía pública sale que tiene 0.6, por ejemplo, ahí sí es una pérdida de tiempo que vayas a la comisaría. ¿Por qué? Porque hasta que vayas a la comisaría, hasta que te saquen sangre, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Su par de horas. Y en ese par de horas, ese 0.2% bajó. Y cuando te sacaron sangre, ¿en cuánto apareciste? En 0.4, 0.3, ¿cierto? ¿Me entienden? Entonces, si un fiscal tiene un poco de calle, cuando te ve en el análisis de fuera, en el análisis de calle con 0.5, ya no debería perder el tiempo llevándote a la comisaría. ¿Por qué? Porque va a salir menos de 0.5, porque el alcohol va bajando, ¿cierto? Peor todavía, si este fulano está tomando su Espore, su Gatorade, ¿no? Peor todavía, si se hace el desmayado y lo llevan a la clínica y le ponen suero. Y hasta ahí sale cero, ahí está limpio, el tipo no tomó nada, ¿verdad? Entonces, no le estoy diciendo hagan eso, ¿eh? Ojo, no, estoy diciendo lo que hacen algunos sinvergüenzas cuando quieren pasar desapercibidos, ¿de acuerdo? Mira qué bonita pregunta, me dicen. Entonces toca desmayarse. Yo no he dicho eso, ¿ah? Yo jamás le he dicho que haga eso. Eso es una interpretación suya, doctor. Vamos. Me dice, si sale más de 2.5 sería un eximente de responsabilidad por estar con grave alteración de la conciencia en una tabla de alcoholemia. Usted como fiscal ha tenido experiencia de ver algo así. A ver, dos cosas le voy a decir sobre ese particular, Diego. Dos cosas. La primera, yo como fiscal te aplicaría acto de libera in causa. Si tienes 2 puntos de alcohol en la sangre, te aplicaría acto de libera in causa. Si bien es cierto, con 2.5 estás inconsciente, yo te aplicaría acto de libera in causa. Si sabes cómo te pones, ¿para qué tomas? ¿Cierto? Tú estabas con carro, saliendo de una discoteca. La pregunta es, cuando entraste a la discoteca, ¿entraste con carro o no? Si te pusiste a tomar en la discoteca sabiendo que estás con tu carro, ¿vas a decir después estaba inconsciente por el alcohol? No, es acto de libera in causa.
¿De acuerdo? Así que no te vas a salvar. ¿Cuándo te podría salvar el 2.5? Cuando estabas tomando en tu casa. Ahí te podría salvar. ¿Por qué? Porque estabas ebrio, inconsciente, 2.5, y en esa tu inconsciencia, tu locura, agarraste el carro de la cochera y lo sacaste. Ahí te podría creer. ¿De acuerdo? Pero si la policía te intervino saliendo de una discoteca, no te pases. Ahí no te salvas. Porque ahí te aplicamos actio liberum causa. Sabiendo que estabas con carro, te pusiste a tomar. ¿De acuerdo? Jesse Ezequiel me pregunta, referente a la inhabilitación y cancelación de licencia de conducir, ¿también aplica el principio de oportunidad? No, ahí no. Tú aplicas el principio de oportunidad, pero no te vas a salvar de la inhabilitación, ni de la suspensión de la licencia de conducir. Ese es un tema que no es penal. Es un tema que se trabaja a nivel administrativo. Si el abogado solicita, si el intervenido solicita un abogado para extracción de sangre con el fin de hacer tiempo, no, ¿qué abogado? Ningún abogado. Ahí te llevan a la comisaría y te sacan sangre. El abogado no es fedatario, notario, nada, te sacaron sangre y punto. No estás declarando, ¿cierto? Para declarar necesitas abogado. Pero para sacarte sangre, no. ¿De acuerdo? Perfecto. Es un tema administrativo. Muy bien. A ver, otra cosa que les quiero comentar. El tema de la drogadicción es muy complicado. ¿De acuerdo? Eso es muy complicado. Es muy, muy complicado. No es fácil. Los que tenemos algún tipo de experiencia sabemos que en fiscalía no es fácil llevarte en conducción en esta ebriedad por estar en estado de drogadicción. ¿Cómo se establece que estabas en estado de drogadicción? No hay ningún examen capaz de hacer eso. Todos los exámenes lo que dicen es que tienes restos de haber consumido alguna droga, pero en los últimos días, en la última semana. ¿Se entiende? Pero no en el momento que estabas conduciendo necesariamente. ¿Y eso genera duda o no? Yo me acuerdo una vez, cierto fiscal, cuando yo era gestor, vino y me dijo, lo estoy deteniendo y lo estoy mandando, ¿cierto? Yo le pregunté, ¿y por qué? Y me dijo, estado de drogadicción. ¿Y cuál es tu base? Es lo que me dijo el fiscal. Porque tenía los ojos rojos. Y yo pregunto, ¿cuántas personas tenemos los ojos rojos y no somos? ¿Qué tal si el tipo tuvo un derrame? ¿Qué tal si el tipo, no sé, pues se lavó con champú? Se le entró a la vista, ¿no? O sea, ¿es necesariamente, es concluyente que porque tienes los ojos rojos estás en estado de drogadicción? No, entonces, el tema del estado de drogadicción no es fácil de establecer, porque siempre va a haber duda. ¿De acuerdo? Porque no hay forma de establecer que en ese momento lo consumiste días antes. ¿De acuerdo? Y eso va a generar problemas siempre. Por eso es que, perdonen la expresión, pero es un saludo a la bandera, eso de decir que ¿no? Es delito de la conducción en estado de drogadicción. ¿Cuántos casos han visto ustedes de conducción en estado de drogadicción? ¿A quién han podido probar eso? Eso es bien, bien complicado, ¿verdad? A ver, me están pidiendo intervenir primero Juan, luego Darby y luego Manuel. Adelante, por favor. Juan. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, adelante. Doctor, buenas, yo soy efectivo policial. Ajá. Ya, un gusto. Justo tocando ese tema, justo me han citado la fiscalía para una declaración indagatoria. Ya está. ¿En qué circunstancias se da? Cuando es reincidente el intervenido por esta ebriedad o porque no se han sometido al principio de oportunidad. Eso es mi consulta, quería saber. Ah, ya. No, es que el principio de oportunidad es por única vez. O sea, no se puede 2 veces salvar de pena
por principio de oportunidad, porque ustedes saben que el principio de oportunidad genera que no te ponen una pena, ¿cierto? El juez no interviene para ponerte una pena. Simplemente el tema queda a nivel de fiscalía, salvo que ya se haya formalizado investigación preparatoria en la cual tiene que intervenir el juez. Pero la esencia del principio de oportunidad es esa. ¿De acuerdo? El fiscal se abstiene de ejercer la acción penal, ¿cierto? El fiscal no ejerce la acción penal. Entonces, eso es por única vez. 2 veces no te puedes beneficiar con un principio de oportunidad por conducir en estado de ebriedad. A la siguiente vez, ¿qué te va a tocar hacer? Un proceso inmediato ya. Un proceso inmediato. ¿Y qué significa eso? Vas a tener que negociar una pena. Un proceso inmediato con terminación anticipada. ¿De acuerdo? Y sí te van a poner una pena. Y sí te van a quedar los antecedentes penales. La cosa ya se va a complicar más, ¿verdad? Porque ¿cuándo la llevas más barata? ¿Con un principio de oportunidad o con un proceso inmediato con terminación anticipada? Con un proceso inmediato la llevas más cara, ¿cierto? Con un principio de oportunidad es mucho más sencillo el tema. Pero como digo, eso es por única vez. ¿Ya? Gracias, Juan, por la pregunta. Derby Geraldine. Sí, doctor, buenas noches. ¿Se me escucha? Clarísimo. Adelante, adelante, Ya. Derby. Sí, doctor, tengo 2 preguntas. La Ajá. primera es si no podría caber como justificación el estado de necesidad en este delito. Y la segunda es que, como bien sabemos, el código establece una cantidad, si digamos el intervenido no supera esta cantidad, estaríamos disponiendo como fiscalía el archivo de la investigación, pero existiría la posibilidad de que luego de dispuesto el archivo de la investigación, el Estado, que es el agraviado, interponga su recurso de elevación de actuados, y si es así, ¿en qué casos se presentaría esta figura? Gracias. Ya, perfecto. A ver, en primer lugar, siempre cuando hay un archivo a nivel de fiscalía, ¿cierto? El Estado puede elevar actuados ante el fiscal superior, ¿sí? Eso es algo que está previsto y no admite excepciones. Siempre que hay un archivo, el agraviado puede, ¿cierto? En este caso la Procuraduría, podría irse ante el fiscal superior, ¿cierto? La pregunta es, ¿el fiscal superior qué tendría que mirar para ordenarle al fiscal que formalice? ¿Qué tendría que mirar? Lo único. En conducción en estado de ebriedad tengo que mirar 2 cosas. La primera, si estaba conduciendo el vehículo. Y la segunda, si lo estaba haciendo bajo los efectos del alcohol. No hay nada más que ver. Esas 2 cosas. Si el fiscal ve que sí estaba conduciendo el vehículo, pero que no estaba bajo los efectos del alcohol en dosis por encima de la permitida, el fiscal superior tendrá que ordenar que se archive. ¿De acuerdo? Pero puede pasar que de repente el fiscal provincial leyó mal, pues, el examen y se equivocó. O de pronto el fiscal provincial aplicó mal y no aplicó un acto de liber in causa. Porque podría haber aplicado un acto de liber in causa, ¿cierto? Imagínate que el fiscal archive porque dice estaba en estado de inconsciencia y el procurador apele y el fiscal superior, imagínense, diga, no, no señor, podrá haber estado con 2.5 de alcohol en la sangre, pero este salía de un bar donde fue con su carro. Así que podrá haber estado inconsciente, pero igual se le sanciona porque se puso en ese estado sabiendo que estaba con carro, ¿cierto? Entonces el superior podrá ordenarle que formalice. En esos casos sí vale la queja, ¿cierto? El superior va a ordenarle que formalice. Así que sí es perfectamente posible el tema de la elevación de actuados y que el superior tenga distinto criterio que el provincial. Eso es perfectamente posible cada caso por caso. El otro tema que me preguntas es más complejo, Derby. En el otro tema que me preguntas es mucho más complejo, Derby. ¿Por qué? Porque, a ver, te lo voy a poner así. En teoría podría caber un estado de necesidad. Sí, claro. Podría caber un estado de necesidad justificante. Sin duda. A ver, ponte.
estás tomando en tu casa, ¿cierto? Estás tomando en tu casa un trago, estás celebrando algo, ¿cierto? Estás en tu casa. Tú sabes que estás tomándote un par de cervezas viendo tu partido de fútbol un domingo por la tarde. ¿Estamos? ¿Cierto? Y de pronto tu suegra se enferma. Uy, grave. Pum, que empieza a convulsionar, se pone muy mal tu suegra. Así que hasta que llames al taxi de aplicativo, tu suegra se te puede morir, ¿sí o no? Entonces la subes al carro, ¿cierto? Y la llevas a la clínica, pues. Y en el camino te para el policía y te ve que tiene signos de alcohol y tú podrás decir, estado en necesidad. Un bien jurídico de mayor valor, la vida de una persona para salvar. No sé, pues, un bien jurídico de menor valor, ¿no? Que es el peligro común. ¿Sí? Aunque ahí tengo mis dudas, ¿no? Tengo mis dudas. A mi suegra yo obviamente le diría a su grita, no puedo conducir, lamentablemente vuela alto, ¿cierto? No te voy a poder llevar, ¿verdad? No, pero habría que ver, para empezar, cómo se va a ponderar eso, ¿no? Porque imagínate que por conducir ebrio atropellas personas, generas más daño. Entonces habría que mirar ahí esa ponderación del estado de necesidad justificante. Sacrificar un bien de menor valor para salvar un bien de mayor valor. No estoy muy seguro que este tema de el peligro común con un estado de ebriedad alto sea menos lesivo que el otro, un bien jurídico de menor valor. ¿De acuerdo? Porque estamos hablando de estar causando peligro a vidas también, ¿o no? Porque un vehículo es un bien riesgoso. ¿No han visto en Estados Unidos lo que ha pasado con un fulano que se ha llevado de encuentro a 9 personas, se ha matado a 9 ciudadanos venezolanos, ¿cierto? Conducir en esta ebriedad es bastante delicado. Entonces, hay que ponderar todas esas situaciones. Manuel, adelante, por favor. Sí, doctor, buenas noches. Clarísimo, le escuchamos. Adelante, por favor. Sí, sí doctor, una pregunta, tal vez no sea concreta con el delito de conducción en estado de ebriedad, pero sí conlleva al tema de dosaje etílico, que Vamos. es el tema principal de estos delitos. ¿Es posible, qué opinión tiene usted respecto a un accidente con fallecidos, pero se les practica pues el dosaje etílico, ¿no? A ambas partes. Pero al fallecido también se le practica el dosaje etílico. Ahora la pregunta viene, lo que se practicó fue por intermedio de la policía. Yeah. Yo quería ver su comentario. ¿Qué opina? ¿Es permitido esto? Porque la persona, tengo entendido, por una cuestión lógica, el protocolo y el procedimiento de toma de muestras de sangre por la policía es cuando la persona está viva. Cuando la persona ya fallece, pasa pues a otro escenario. Por ahí vi algún protocolo, alguna legislación que ya tiene que ser manejado por el Ministerio Público con permiso de los familiares, y es otro procedimiento. Esa era mi pregunta, una opinión de usted, tal vez ha visto un tema parecido, ¿qué puede ilustrarme un poco sobre este tema? ¿Está permitido o no está permitido? Muchas gracias, doctor, por su comentario, por su pregunta. Es absolutamente permitido. La policía puede hacer esas diligencias y puede hacer todo eso. ¿Por qué? Porque es el primer interviniente, el primer respondiente, ¿cierto? Y cuanto más pasa el tiempo, el alcohol se diluye. Aun cuando seas un cadáver, el alcohol se va a diluir. El alcohol es una sustancia que tiene una duración simplemente pasajera, ¿cierto? Entonces imaginemos que se traslade a la morgue, que se le programe la necropsia, que el Ministerio Público, el encargado, le saque la sangre, va a ser por gusto. Entonces, todo eso se tiene que evaluar y la policía está en facultades de hacer todo ese tipo de diligencias. Claro que sí. ¿De acuerdo? Claro, doctor, gracias. No, qué ocurrencia. Gracias a usted por la pregunta. Doctor Leandro Flores. El doctor Leandro Flores creo que se nos quedó dormido. Normalmente esto pasa. Javier Orlando.
Javier Orlando, o el que está durmiendo es Focap, no lo sé. No estoy muy seguro de quién duerme, pero que alguien duerme, alguien duerme. Javier Orlando, adelante. Doctor, buenas noches, ¿me escucha? Sí, adelante, lo escuchamos, clarito. Adelante, doctor. Si bien es cierto, este artículo, ¿no?, de conducción de estado de grado de requisición establece un elemento básico del sujeto activo para poder concretar este hecho, es que conduzca un vehículo automotor, ¿no? ¿Qué pasaría en una circunstancia de que una persona conduce una bicicleta? Si bien es cierto, es un vehículo con dos llantas, pero no requiere un motor específico, ¿no? Y ¿qué pasa si esta persona genera, no puede generar, o está transitando en la vía pública, haciendo maniobras temerarias en estado de ebriedad, ¿no?, aparente estado de ebriedad? Si bien es cierto, este tipo de vehículo también puede generar lesiones a terceras personas o puede ocasionar un accidente por la persona que está manejando. Ameritaría que la policía lo pueda intervenir y pueda encajar los elementos normativos y descriptivos del tipo penal en este tipo de circunstancias, o se podría plantear en su defensa técnica una excepción de No, imprudencia de acción. el policía de que tiene que intervenir, tiene que intervenir. De que lo tiene que bajar de esa bicicleta, lo tiene que bajar de esa bicicleta. Porque ¿Se es le su podría deber sancionar de por la este policía ilícito? hacer eso. Pero no va a cometer delito de conducción en estado de ebriedad. Porque ese no es el ámbito de protección de la norma. Si nosotros miramos, el ámbito de protección de la norma del delito de peligro común es conseguir un vehículo de ciertas características, ¿cierto? Si usted lee la norma es absolutamente claro en ese sentido, ¿cierto? Entonces no va a encajar. Típicamente va a ser una conducta típica y además por el ámbito de protección de la norma no vamos a entrar allí a definir eso, pero que el policía tiene que intervenir, le tiene que intervenir. Pero más que para cuidar a terceros, para cuidarlo a él, ¿cierto? Porque imagínense si un ciclista está ebrio y se mete en el tráfico, lo más probable es que se muera. ¿De acuerdo? Así Entonces, mismo puede generar lesiones a terceras personas, puede ocasionar un accidente de tránsito sí, y pero estamos hablando de un peligro seguramente, pero quien va a irle peor es a él. ¿De acuerdo? Porque un ciclista es una persona muy vulnerable. Alguien que está en un scooter es una persona muy vulnerable. ¿Por qué? Porque este vehículo, primero, no tiene peso, ¿cierto? Y segundo, él está expuesto, completa y totalmente. Entonces, va a hacer maniobras temerarias, no va a tener los mismos reflejos, ¿sí? Yo le voy a contar una anécdota personal. Un día estaba volviendo de mi casa, manejando mi carro, volviendo a la fiscalía, porque había ido a comer a mi casa y volvía. Y bueno, veo un tipo pues, que se cae de su bicicleta. Así que yo me acerco, freno, me acerco a auxiliarlo, porque se había caído de su bicicleta. Pero el tipo estaba tan ebrio que no se podía subir de nuevo. ¿Cierto? Así que empezamos a forcejear porque yo no le dejaba subir a la bicicleta. Y estaba que llamaba al policía yo con mi mano para que el policía venga y me colabore porque el señor pues se iba a matar. El tipo estaba tan ebrio que no podía ni mantenerse en equilibrio en la bicicleta. Entonces, el policía no sabía qué hacer. El policía me dice, ¿pero qué hago, doctor? Porque yo le dije, mire, yo soy fiscal, le estoy diciendo que usted actúe acá como policía que es. ¿Pero qué hago? Me decía. Yo le decía, este señor, delito no está cometiendo, pero tienes que hacer algo para evitar que se muera, ¿cierto? Entonces, afortunadamente, bajó un brigadier que estaba sentado al costado, en el patrullero, y él pues automáticamente tomó cartas en el asunto, subieron la bicicleta a la maletera y se la llevaron a la comisaría. Me imagino que de ahí habrán llamado a su familia para que venga a la comisaría, ¿no? A recoger el vehículo y a llevarse a su borracho, ¿cierto? Pero delito obviamente no ha cometido, ¿no? ¿Sí? Adelante, Upert Chuyana. Miren qué bien salió esta sesión, con mucha participación. ¿Y quién decía que este delito no generaba controversia? Doctor, buenas noches nuevamente. Adelante, doctor. Sí, solamente acotar a lo que había generado una pregunta el que tras antecedió el colega, en manera que en cuanto a los procedimientos que aplica la policía, en cuanto a la obtención de la muestra de sangre a los occisos, a los fallecidos, ¿no?
En este caso sí la policía tiene la facultad, conforme lo explica usted, porque ya existe a partir del año, fines del año 2017, inicio del año 2018, existe una directiva que pues le faculta a la policía a generar, tomar la muestra en la vía pública en fallecido, pero no tiene facultad la policía para generar la toma de muestra cuando ya está el occiso en la morgue. Claro, es que cuando el occiso está en la morgue, ya no está en dominio de la policía. Cuando ya fue conducido a la morgue, ya eso es, todas las morgues son ya bajo la supervisión, dirección y pertenece además al Ministerio Público, ¿cierto? Así es, así. No, clarísimo. Muchísimas gracias por el comentario y por el aporte. Muchas gracias. Gracias, doctor. Al contrario. José, ¿qué nos quieres decir? Doctor, buenas noches. José Luis Llanos de la ciudad de Puno le saluda, doctor. Muchas gracias, José. Gracias. Saludos a Puno. Gracias, doctor. Doctor, la pregunta era, ¿qué pasa, qué ocurre en un caso de un accidente de tránsito donde el conductor se encuentra bajo los efectos del alcohol? ¿Habría un concurso ideal o un concurso real de delitos? Considerando de que en caso de que sea un accidente de tránsito de lesiones, estaríamos ante un agravante del 124 del Código Penal, o tendríamos que investigar el 124 y el 274, doctor. A ver, qué bueno que me haces esa pregunta para yo explicar todo de manera ya global. A ver, ¿qué ocurre con los concursos a partir de la conducción en estado de ebriedad? Esta pregunta me va a servir para explicar eso con amplitud. Los concursos a partir de la conducción en estado de ebriedad. ¿De acuerdo? A ver, yo estoy conduciendo mi vehículo. En el mismo momento que estoy conduciendo mi vehículo, en ese instante he cometido delito de conducción en estado de ebriedad. Ese delito ya está cometido, ¿cierto? Ese delito ya está cometido. Me quedé dormido por la acción de estar conduciendo en estado de ebriedad, es el mismo hecho. Y mi carro se sale de la carretera y atropella y hiere a una persona. Eso es un concurso ideal. ¿Qué quiere decir eso? La misma acción de conducir en estado de ebriedad ha generado los dos delitos. Esto es, ha generado la conducción misma y ha generado las lesiones. ¿De acuerdo? Porque es la misma acción que genera las dos cosas. Concurso ideal. Pero cuando yo me despisté y lesioné a una persona, a un heladero que estaba pues ahí con su carrito, lo lesioné, lo tiré a la pista y se fracturó el brazo, póngase, ya está. Lo lesioné, ahí había un concurso ideal. Pero en eso vino el policía y le metió un puñete. Y a eso es concurso real. Porque ese ya es otro hecho. No es una misma acción, esa es otra acción y otro delito. Entonces ahí hay un concurso real. En eso viene el otro policía y le ofrezco plata. Ese es otro hecho. Concurso real, ¿sí o no? ¿Cierto? En eso viene el fiscal Almanza, porque está de turno. Y llaman por teléfono y viene y llama a un fiscal supremo. Ese es otro delito, ¿cierto? Tráfico de influencias. ¿Ven? Entonces eso es concurso real. Entonces, ¿qué cosa puede haber? Puede haber concurso ideal y también puede haber concursos reales. ¿Cuál es la diferencia? En concurso ideal, pena mayor y las demás sirven para incrementarla. Y en el concurso real, se suman penas. Si es concurso real, vamos a sumar penas con un tope de 35 años o el doble pena más grave, ¿cierto? Muy bien. Ahora bien, el otro tema, lo vamos a explicar ahora para que ya podamos seguir con las demás preguntas. Quiero poner un ratito, después hacemos las preguntas de Leandro y Jeff, esas dos preguntas las dejamos un ratito, para yo centrar la parte de la tramitación ya. Ya expliqué cuándo procede el delito de conducción en estado de ebriedad, ya expliqué por qué este delito tramitado en proceso inmediato y cuándo es que se tramita en proceso inmediato y cuándo no, ¿cierto?
Pero ahora vamos a explicar un poquito lo que hemos dejado de lado, que es la tramitación en el proceso inmediato. ¿Cómo se hace este trámite? ¿De acuerdo? ¿Se ve las PPTs? ¿Sí? ¿Se ve? Sí, doctor, sí. Perfecto. Entonces, yo lo que les había dicho es que el proceso inmediato es simplificación procesal, ¿verdad? Es simplificación procesal. ¿Qué cosa nos permite este proceso inmediato? Nos permite que cuando hay suficiencia probatoria, cuando hay simplicidad, cuando hay un vínculo manifiesto del delito con el imputado, ¿cierto? Se es más célere pasar a juicio y se salta la etapa de investigación preparatoria y la etapa intermedia. Les había dicho que este proceso inmediato es un proceso de simplificación procesal. Este marco se da en los artículos 4º y 9º del título preliminar, el artículo 60 del nuevo código, ¿cierto? Y el decreto legislativo 1194 que modificó, el proceso inmediato ya estaba vigente con el Código Procesal Penal. El decreto legislativo 1194 lo modificó en los artículos 446, 447 y 448, y cuando lo modificó, lo volvió obligatorio para los casos de flagrancia, y se decía que en casos de proceso inmediato, casos de flagrancia, suficiencia, confesión sincera, el fiscal bajo responsabilidad debería, de manera obligatoria en esos casos, incoar proceso inmediato. Se dijo con esta modificatoria del decreto legislativo 1194. Modificatoria que duró muy poco, porque el acuerdo plenario de la Corte Suprema sobre el proceso inmediato dijo que no en todos los casos de flagrancia, sino en los casos de flagrancia que no son graves. En los casos de flagrancia que no tienen flagrancia presunta o que no tienen flagrancia cuasi. Solamente es para la flagrancia propiamente dicha. Y siempre que el fiscal así lo decida, ni siquiera es obligatorio, el fiscal así lo decida, en supuestos en los cuales, ¿cierto?, no necesita investigar algo más. ¿De acuerdo? Entonces ya le más o menos adecuó este acuerdo plenario, el proceso inmediato, para matizar esto que había dicho el decreto legislativo 1194 de que era obligatorio, y lo puso en algunas excepciones, ¿no? ¿Cierto? Entonces, esto creo que es algo que tenemos que mirar, que quien va a decidir este proceso inmediato, quien va a decidir si lo incoa o no, es el fiscal. El fiscal decide su incoación y el juez decide su procedencia. El fiscal como titular, como el que monopoliza la acción penal, decide que se incoe, pero el juez decide su procedencia. Solo el fiscal como titular del ejercicio es el único que está facultado cuando hay suficiencia probatoria, flagrancia y esto, para que no haya un procedimiento burocrático innecesario, para que no se haga procesos con investigaciones y etapas intermedias que no se necesitan. Para evitar eso, el fiscal puede decidir hacer proceso inmediato y saltar esas etapas. Pero el fiscal podrá decidir eso, pero quien le autoriza a incoar proceso inmediato, ¿quién va a ser? El que le va a autorizar, ¿cierto?, a realizar el proceso inmediato va a ser siempre el juez. ¿De acuerdo? Flagrancia 359, confesión 160, suficientes elementos de convicción previo interrogatorio del imputado, los presupuestos generales del 446. Lo que se agregó es el tema de la omisión transfamiliar y el tema de la conducción en esta ebriedad. El de la omisión transfamiliar, ¿por qué es tramitado en proceso inmediato? Porque ya no hay nada que discutir en omisión transfamiliar. Lo que tenemos que discutir en omisión transfamiliar es que haya habido un proceso de alimentos, se haya fijado un monto, se haya notificado válidamente para ese monto, y ese monto no haya sido pagado. No hay nada más que discutir. En un proceso inmediato, por omisión transfamiliar en un proceso penal, no se discute si el monto es adecuado o no, si debió o no tenerse en cuenta al momento de fijar. No, eso sería meterse en lo que fue materia de un proceso extrapenal, ¿cierto? Lo que se tiene que mirar es si desde que fue notificado hubo dolo en no pagar o no, porque de pronto le notificaron y se enfermó con COVID y estuvo internado, por ejemplo, ¿cierto? Entonces esas cosas se van a ver en el proceso de omisión transfamiliar, pero jamás se va a reevaluar lo que ya se vio en un proceso civil, ¿de acuerdo? La flagrancia, como les había dicho, es solamente les había dicho, en flagrancia propiamente dicha, ¿sí?
se puede plantear incluso proceso inmediato hasta 30 días después de formalizado las diligencias de investigación preparatoria formal. Muy bien. Acá hay un error de tipeo, 24 horas cambien por 48 horas, ¿cierto? No es 24 horas el plazo de detención, es 48 horas, hay un error de tipeo, ¿cierto? Hay un error de tipeo. ¿Y cuál es el trámite? El trámite es muy simple, hay un requerimiento que hace el fiscal al juez, el juez con ese requerimiento, que lo puede hacer dentro de los 48 horas o dentro del plazo de los 30 días cuando ya se formaliza la investigación preparatoria, ¿cierto? Se pasa esto al juez y es el juez y solo el juez el que decide si se va a autorizar la incoación o no de un proceso inmediato, ¿cierto? Ese juez es el único que va a decidir eso. ¿Dónde no se puede hacer proceso inmediato? Cuando hay procesos complejos, esto es cuando requieren actuación de una cantidad significativa de actos de investigación, numerosos delitos, cantidad importante de imputados o agraviados, nutrida documentación, diligencia en varios distritos judiciales, revisa la gestión de personas jurídicas o entidades del Estado. En esos supuestos de casos complejos, no procede el proceso inmediato. Tampoco procede el proceso inmediato en los procesos contra varios imputados, en los procesos donde hay de por medio delitos conexos, todo lo que les estuve explicando, delitos conexos, o sea, cuando hay pues condiciones de habilidad, más tráfico de influencias, más cohecho, más violencia y resistencia a la autoridad, cuando hay varios procesos complejos y conexos, no cabe el proceso inmediato, está proscrito para esos casos. Hay un requerimiento, el fiscal, ustedes saben, con nuevo código realiza disposiciones, hace requerimientos y hace un requerimiento de incoación del proceso inmediato. En ese requerimiento de incoación del proceso inmediato, ese fiscal va a poner el nombre, ¿cierto? El petitorio, la identificación del imputado, el domicilio del agraviado, va a describir los hechos, el grado de participación, circunstancias, y va a decir y va a motivar de manera especial por qué es que no es necesaria una investigación. El juez de flagrancia cita a la audiencia única, ahí se determina la procedencia o no del proceso inmediato, ¿cierto? Y se discute pues allí la prisión preventiva, de ser el caso, la terminación anticipada, se pueden aplicar incluso allí criterios de oportunidad, pero ya con presencia del juez, ¿cierto? Y ahí se va a discutir la medida coercitiva, eventualmente un acuerdo reparatorio, una terminación anticipada, ¿cierto? Y a partir de allí se vaya a iniciar lo que es el trámite de autorización, y si se procede a la autorización, el fiscal dice que procede el proceso inmediato, porque se cumplen todos los presupuestos, ya le autoriza al fiscal que acuse, ¿cierto? Y a partir de allí se da lo que se dice ya el juzgamiento inmediato, el juicio inmediato. El control de acusación en el proceso inmediato lo va a hacer el juez de juzgamiento. El juez de juzgamiento va a hacer el control de acusación. A diferencia de los otros procesos, en el proceso inmediato el control de acusación lo hace el juez de juzgamiento. ¿Sí? Cuando se rechaza el proceso inmediato, el juez deniega el proceso inmediato, se puede impugnar esta resolución que deniega el proceso inmediato, ¿cierto? Ese juez emite una resolución denegando el proceso inmediato, se puede impugnar, se notifica el fallo, ¿cierto? Y se puede impugnar la misma, ¿cierto? Cuando se ha declarado improcedente, cuando se ha declarado infundado, ¿cierto? Y a partir de allí, a partir de la pluralidad de instancia, se tiene la posibilidad de que una instancia superior pueda reevaluar este tema. Ya les he dicho, cuando se dio procedente el proceso inmediato, se cita un juicio inmediato, este juez inmediato, que es el juez ya de juzgamiento, va a hacer el control de acusación, ¿cierto? En un plazo breve de 72 horas desde que será notificado. Es una audiencia inaplazable, es una audiencia en la que todos van a tener que llevar sus testigos, sus peritos, y la idea es que se haga de manera continuada hasta el resultado final. No quería dejar de explicar el trámite, aunque el trámite creo que es, en materia procesal, una de las cosas más tediosas y aburridas para todos los abogados, ¿no? Porque para que me expliquen tramitación, pues me compro un cuadrito y lo pego debajo de mi escritorio o veo el código y lo miro, ¿cierto? Una de las cosas más ridículas en mi vida de procesalista es que me pidan explicar procedimiento.
De verdad que eso me afecta mucho. Porque creo que el cerebro de un abogado se ofende cuando le explicas procedimiento, ¿cierto? El procedimiento no es lo esencial. Lo esencial es entender las figuras, ¿o no? ¿Cierto? ¿Qué es lo más importante? Entender las figuras. El procedimiento, pues agarras y si quieres haces un flujograma, ya si tanto te complicas, ¿cierto? O te compras algunos libritos que han salido donde es el proceso penal en cuadros, es una maravilla para ver procedimientos, ¿cierto? No estoy recomendando a ningún autor, pero con eso te guías en procedimiento. El peor insulto que le pueden hacer a un procesalista es decirle procedimentalista. ¿Ya? Ahora sí, ya me siento tranquilo porque por lo menos de una manera muy rápida expliqué cómo se hace ese procedimiento, ¿cierto? Ahora sí les voy a dar la posibilidad a los doctores que los he tenido esperando, al doctor Jeff, al doctor Leandro, que han levantado la mano y que quieren intervenir. Adelante, doctores. Doctor, muy buenas noches. ¿Me escucha usted? Clarísimo, doctor. Muchas gracias por participar. Gracias a usted. Doctor, usted nos indicó que solamente se podía permitir la aplicación de un principio de oportunidad en caso del delito de conducción en estado de ebriedad. Pero ¿qué sucede con lo que indica el inciso B del numeral 9 del artículo 2 del Código Procesal Penal? En este inciso B, que usted lo conoce bien, indica que no se puede dar la aplicación de un principio de oportunidad a aquel que se hubiera acogido a un principio de oportunidad o un acuerdo reparatorio en 2 ocasiones anteriores, dentro de un periodo de 5 años. Yo entiendo por esta norma que me permite o me faculta tener hasta 2 principios de oportunidad en un periodo de 5 años, ¿o no? Explíqueme usted, por favor. No, doctor. Ese tema sería una maravilla, ¿cierto? Se ha estado entendiendo así, ¿ah? Se ha estado entendiendo así. Más de un caso he visto donde le han aplicado hasta por segunda vez un principio de oportunidad en conducción en estado de ebriedad, ¿cierto? Sí, pero no, esa no es la lectura. En este momento no tengo a la mano la resolución que modifica ello y a nivel del Ministerio Público es por única vez, ¿de acuerdo? No es posible hacerlo nuevamente, pero sí se lo voy a alcanzar en el chat, ¿sí? Bien, muchas gracias. Doctor Leandro. Doctor, buenas noches. Adelante, Doctor, quería hacer unas preguntas. Doctor, en lo cual usted indica, por ejemplo, acá yo soy del departamento de ICA, cuando existe una prueba de dosaje etílico, cualitativo, no cuantitativo, yo como abogado de un conductor, ¿cómo puedo objetar para que pueda salir libre, como dice usted? ¿En qué me puedo fundamentar? A ver, ni siquiera tiene que fundamentar nada usted. Simplemente le tiene que decir al fiscal. Fiscal, ¿va a pedir prisión preventiva a mi cliente? Mi cliente ya pasó el dosaje etílico. Mi cliente ya fue detenido y conducido. Mi cliente ya a la fecha han pasado horas, está sobrio. La única razón por la que el fiscal lo podría tener detenido sin, hasta 48 horas, sería que el fiscal tendría que pedir prisión preventiva, ¿cierto? Pero como no lo va a pedir, porque no es posible que lo pida, porque la norma no da para pedir prisión preventiva acá, ¿lo tiene que soltar o no? Y si bien es cierto, la norma dice, lo tiene que tener, plazo de detención en flagrancia es hasta 48 horas, es hasta. Y el Tribunal Constitucional ha dicho que no se puede tomar las 48 horas. Usted como abogado le tiene que decir al fiscal, ¿qué diligencias más va a hacer? ¿Se entiende? Y el fiscal podrá decir, no, acá estoy investigando porque hay imputaciones varias. Es un tema que se ha complejizado. Es un tema en el que no solamente estoy investigando la condición de seguridad. La policía me dice que también han encontrado droga. O el policía reporta tal cosa o tal otra. Ya la cosa cambia, ¿sí o no? Pero si el fiscal únicamente tiene en contra de su cliente que estaba conduciendo en estado de ebriedad, ¿cierto? Y se hacen los exámenes correspondientes, particularmente les digo, no se me ocurre por qué. ¿Cuál es la justificación? ¿Cuál es la razón
para tenerlo detenido 48 horas. No se me ocurre. Porque si ese fiscal hace eso, estaría incurriendo en abuso de autoridad. ¿De acuerdo? Porque las primeras 12 horas eran suficientes para que haga todo lo que tenía que hacer. ¿Qué hago con las otras 36 horas? ¿Para qué lo tuve? ¿Cierto? Y no es una, en varias sentencias. El TC ha dicho, todos los plazos de detención son topes, es hasta. No quiere decir que utilices todo. Hasta en drogas, hasta 15 días, pero hasta. ¿Qué quiere decir eso? Si los últimos 7 días no hiciste nada y solo lo tuviste detenido, es responsabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si todo eso que le he dicho, doctor, le sirve. ¿Sí? Ojalá que sí. Muy bien. A ver, acá me están poniendo en el chat. Tan. Sí, pues, pero eso no está bien que pase. Si ustedes se matriculan a un curso y si ustedes están un día en el que podrían estar durmiendo, viendo, no sé, pues esto es Guerra, Magali, ¿cierto? Y han dejado de ver esos programas para estarme escuchando a mí, es para que yo les diga lo mal que se trabaja o cómo se debe trabajar bien. Creo que la idea es que yo les diga cómo se debe trabajar bien o no. Claro, pero partiendo de lo mal que se trabaja. Entonces, a ver, ¿es correcto que el fiscal y el policía se estén peloteando al detenido en un tema como estos? No, ¿verdad? Eso no es posible. Por lo menos no es posible sin que incurran en responsabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, todo ese tipo de situaciones tenemos que tener en cuenta. Manuel Arce. Doctor, José Luis Llanos, nuevamente, doctor. Sí, cuéntame, José Luis, ¿qué le pareció lo que le dije? ¿Le sirve o no? Interesantísimo, doctor. La verdad que me he enganchado a la ponencia que viene dando, doctor, y muy agradecido por sus alcances que nos viene dando. Doctor, sin embargo, a lo que usted ha comentado me ha generado otra duda, y de ahí que vuelvo a preguntarle, quiero preguntar, doctor. Doctor, nuevamente en el ejemplo que hace un momento le había comentado, en un accidente de tránsito, vamos a poner de lesiones, el Ministerio Público debería de investigar solo por el 124 cuarto párrafo en el caso de que el conductor haya estado bajo los efectos del alcohol, o tenga que investigarse, además del 124 y el 274, doctor, por conducción en estado de ebriedad. Ahí yo tengo la duda, considerando el nebis in idem, pues, ¿no? Lo que pasa, doctor, es que cuando se hacen diligencias preliminares, se investiga en genérico. Se puede investigar respecto de varias personas, respecto de contra los que resultan responsables, con varias hipótesis de investigación. Yo todavía no sé en qué me voy a decantar. ¿Cuándo es que el fiscal se decanta? ¿Cuándo el fiscal dice queda como conducción, queda como lesiones, queda como cual, queda como tal? ¿Cuándo es que el fiscal se decanta? Cuando formaliza investigación preparatoria. Porque cuando el fiscal formaliza investigación preparatoria ya tiene una hipótesis de investigación. Y a partir de allí ya investiga ese delito y no otro. ¿De acuerdo? Por eso es tan importante la formalización de investigación preparatoria. Cuando se produce un accidente de tránsito, pudieron haber pasado muchas cosas. Pudo haber pasado N circunstancias. Puede haber una actuación a riesgo propio, puede haber lesiones, puede haber conducción agravada, puede haber lesiones con agravante, no sabemos. ¿Cuál de los artículos que usted menciona el fiscal va a terminar decantando? Para eso son las diligencias preliminares. Pero cuando el fiscal formaliza investigación preparatoria, ¿cierto? Ahí es que el fiscal deja claro cuál es su hipótesis de investigación formal. Y a partir de allí, yo sé qué está el fiscal imputando. Si está imputando un delito o está imputando varios delitos en concurso ideal o en concurso real. Y sobre eso se hace la formalización. Si en el devenir de la formalización
Viene otra situación, a partir de eso se va a ampliar la formalización. Y si ya está terminando la investigación y viene una circunstancia, ya no va a tocar ampliar, sino remitir copias certificadas para que se haga una nueva investigación. ¿De acuerdo? Pero lo más importante, y que esto les quede claro a todos, por favor, para que valga la pena que nos hayamos reunido, cuando estamos en preliminar, todos pueden ser autores de todo. ¿De acuerdo? Una de las preguntas que yo hago con mucha gracia cuando me preguntan y vienen y me dicen, doctor, ¿cómo que me has citado? ¿Como investigado o como testigo? Yo siempre le respondo, ¿cómo te sientes? ¿Cierto? Porque cuando estamos a nivel de preliminar, pues todos pueden ser todos, ¿cierto? Y todavía el fiscal no se ha decantado en nada. El fiscal está investigando un hecho, no un delito. Siempre recuerden eso. Cuando el fiscal está en diligencias preliminares, está investigando un hecho. Cuando el fiscal formaliza, ya pasa a investigar un hecho que constituye cierto delito. ¿De acuerdo? Pero eso es a partir de la formalización. Doctor, y en la incoación de proceso inmediato, con mayor razón, pues. Porque ahí incluso no solamente voy a formalizar, sino además voy a acusar. ¿Sí? Doctor Manuel Arce, muchas gracias, José, por tu comentario. Doctor Manuel Arce. Freddy me pregunta, tengo licencia inhabilitada por conducir en ebriedad. ¿Qué procede para recuperar? Nada, esperar que pase el plazo, doctor. Nada más. Solo esperar. Paciencia y buen humor. Y ni se le ocurra conducir nuevamente en estado de ebriedad, porque ahí sí se la van a eliminar de manera definitiva, para siempre. Doctor Manuel. Sí, doctor, mi pregunta es un punto más por el ámbito de la formalidad en el tema de la norma procesal del Código Penal. Me doy cuenta, ¿qué opinión tiene usted? Me doy cuenta que, por ejemplo, el delito que estamos comentando es un delito de peligro común. Y el tipo base es el 274. Y en ese capítulo de peligro común habla de agravantes. Y esos agravantes nos permiten... No le estoy escuchando lo último no le estoy escuchando. Allá, que el delito de peligro común, el tipo base es el 274. El 274 nos remite, cuando hay agravantes, nos remite al 275. Y este 275, para que se cumplan los agravantes, nos remite al 273, que es un delito de incendio, de explosión, que no es nada con conducción. ¿De dónde? Nos damos cuenta que en la práctica, ¿de dónde jalamos esos agravantes? Del capítulo de lesiones, ¿no? Contra el cuerpo, la vida y la salud. En ese capítulo de lesiones culposas, habla lo que es las lesiones culposas, todo, y habla para abreviar, yo le voy a decir, ya lo entendí. Ya. Eso no es, esa discusión que estamos haciendo, no es de un concurso ni ideal ni real. Ya. Es de un concurso de leyes. Y el concurso de leyes es un concurso aparente. Simplemente lo que el fiscal va a hacer es, al final es que se va a decantar. Se va a decantar cuando acabe de acopiar los indicios iniciales en diligencias preliminares, se va a decantar. Y ese es el gran problema en fiscalía. El problema de la calificación. Porque a veces no manejamos bien los criterios de solución de concursos de leyes, los famosos concursos aparentes o concursos de leyes. Y formalizamos por varios delitos que en realidad es absurdo formalizar por varios. ¿Por qué? Porque simplemente es uno el que se aplica. Porque no es un concurso ideal ni real. Porque no es un concurso de delitos, es un concurso de leyes. Y el concurso de leyes es en apariencia, se soluciona aplicando la que corresponde al caso concreto. Y esa es la tarea, caso por caso. Ver cuál es la norma aplicable, que es una. Entonces, le entiendo yo que, bueno, pensando como abogado defensor, yo podría alegar pues que en los delitos de peligro común no hay agravantes, al menos en el capítulo correspondiente, en el ámbito correspondiente de delitos de peligro común, porque así lo puso el legislador, no habla de agravantes para conducción de estado de ebriedad. Pero por eso le digo,
nos Por estamos eso. trasladando al ámbito de lesiones. A ver, para todos, lea el artículo. Léalo en voz alta. A ver. El 274, que es el base. El que encontrándose en estado de ebriedad con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor de 0.5 grados o los efectos de la droga. Este es el tipo base, ¿cierto? Ya está, ya está. Pero le pido que lea el agravante, no el tipo base. Ah, ya, el agravante. El 275. Pero el agravante en el capítulo de... Pero lea el siguiente. El artículo siguiente, léalo. Ya, el 275 que es circunstancias agravantes. La pena será privativa de libertad. No lo escuchamos. Acérquese el micrófono para que le escuchemos. Ya. La pena será privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 15 años cuando en la comisión del delito previsto en el artículo 273 ocurren las siguientes condiciones: peligro de muerte, incendio, provocación de explosiones, destruye, muerte, resultado de lesiones graves. Y nos remite al 273. Ya está. A ver, ya, pero solamente para explicarle, para que le quede claro. A ver, doctor. En el 275 le están sancionando a la persona por causar lesiones, ¿sí o no? Así es. Pero no en conducción de estado de ebriedad. No, sí. Porque para que le apliquen el 275 tiene que haber incurrido en el 274. El 275 solo es agravante. Las agravantes solo funcionan, el 189 solo funciona cuando está el 188. Agravantes del robo. El 275 lo remite al 273. ¿Me permite explicarle? Sí, por favor. Por no, favor. O sea, si me permite explicarle, yo se lo explico. Por favor. Por eso, lo que yo quiero que usted entienda es toda forma agravada necesita cumplir el tipo base. Ninguna forma agravada es independiente. Toda forma agravada necesita cumplir el tipo base. Si yo voy a incurrir en el 186, tengo que haber cumplido el 185. Si yo voy a incurrir en el 189, tengo que haber cumplido el 188. Si voy a incurrir en el 175, tengo que haber cumplido el 174. Porque toda forma agravada necesita que se cumpla el tipo base. ¿De acuerdo? Primera conclusión. Segunda, si ya me están sancionando por las lesiones en el 175, no me pueden sancionar por lesiones del 122. Eso sería absurdo, porque el mismo criterio de sanción me están aplicando en el 122 y en el 175. Y me estarían sancionando 2 veces por el mismo hecho. ¿Se estarían llevando de encuentro al nebis in idem o no? Porque me estarían sumando pena de lesiones más pena de conducción agravada. Eso es 2 palos por el mismo hecho. Y eso no es posible. Por eso le digo, eso no es un concurso de delitos. Eso es un concurso de leyes. Un concurso aparente. Entonces, ¿el fiscal qué debe hacer? ¿Cómo se soluciona eso? Principio de especialidad. ¿Por cuál me decanto? Por la norma más específica. Por la norma que de manera más específica, de manera más precisa, regule el hecho. ¿Y cuál es la norma más precisa? ¿La de lesiones o la de conducción? La de conducción. ¿Por qué? Porque abarca completo todo lo que pasó. Abarca completo la conducción y el resultado de lesiones. Principio de especialidad. Es la norma aplicable. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Sí. Ok, muchísimas gracias por la pregunta y por permitirme explicarlo. Okay, Pues hemos ido ya varios minutos del tiempo, ¿cierto? Esther Serrano, lo más rapidito que puedas para dejarle también la posibilidad a Elvis. Doctor, buenas noches. Disculpa que le moleste. No me molesta. Adelante, por favor. Ya, doctor. Quería preguntarle, en el momento que le detienen a la persona conduciendo en un vehículo en esa aparente ebriedad y es pues con la policía es acompañado para que le realicen las pruebas pertinentes, ¿qué es lo que pasa con su vehículo cuando ya le permiten a la persona retirarse ya? Sí, ¿qué tiene? ¿Qué Se lo pasa van a con el devolver, vehículo? se lo tienen que devolver, pero tiene que estar sobrio, sano y bueno para que se lo entreguen, ¿cierto? Ah, ok, ya, doctor. Esa era mi duda. Ok, nada más.
Gracias, doctora. Elvis, por último, y terminamos con usted. Doctor, buenas noches. Disculpe tal vez que redunde el tema que han tratado antes de la señorita. El 275 es agravante, pero no es de conducción en estado de ebriedad. Es por el delito de peligro por medio de incendio y explosión. Es un delito distinto, doctor. Doctor, lea los dos en cadena. Si lee los dos en cadena, se está refiriendo al anterior. Claro, como le repito, el 275 no es un agravante de la conducción en estado de ebriedad, que la Pero 274. léalo en cadena. A ver, léalo en cadena Ya, los ok. dos y lo va a entender. ¿Me La- entiende? Sí, A ver, yo le quiero decir una cosa, doctor. Vamos. a ver, le leo el 273, peligro por medio de incendio o explosión. Ya, El que crea 275, doctor. Ya, el 275. El 275 indica la pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 15 años cuando en la comisión del delito previsto en el artículo 273 concurre con Por con eso, cualquiera de las ¿qué le siguientes estoy instancias. diciendo? ¿Qué le quiero decir yo? Que usted tiene que agarrar la agravante y el tipo base. Por eso le puse los ejemplos del 188, del 189. La norma me tiene que decir agravante de cuál es. Y si en la agravante está el tema, ya no tengo nada más que hacer. ¿Me entiende? O sea, doctor. Doctor, O sea, creo que no me entiende. no, yo sé lo que usted me quiere decir. Usted me quiere decir, ok. el 175 me deriva al 173. Yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Usted me quiere decir, el 175 me deriva al 173. El 175 será agravante del 173 en los supuestos que menciona el 173. ¿Se Así es, entendió? sí, pero no tiene nada que ver con la conducción en estado de ebriedad. Cuando tenga algo que ver, lo regula allí. Y si no tiene nada que ver, solamente es del 173. Y esto yo les estoy explicando no para el delito de conducción, sino para todo el derecho penal. Ok, doctor. ¿Me entiende? Sí. O sea, la pregunta que le he explicado al doctor Manuel Arce no es para el conducción en ebriedad. ¿Es para qué? Para todo el derecho penal. ¿Se entiende? Sí. No, más bien, muchas gracias por la aclaración. Porque la idea es que nada quede en el aire, ¿cierto? ¿Sí? Muy bien. Excelente, excelente, excelente. Y terminamos. No lo quiero dejar en el aire a Robert Vázquez, que levantó la mano primero. Robert, adelante, por favor. Gracias, doctor. Buenas noches. Disculpe, doctor. Siguiendo con la explicación que usted indica, necesitamos del tipo base para considerar el agravante. ¿No, doctor? Entonces, ejemplo, doctor, mire, el 124, lesiones culposas, prácticamente se refiere a las lesiones culposas leves, que es de acción privada, por acción privada. Sin embargo, si consideramos ahí también el agravante del cuarto párrafo, ¿seguiría siendo lesiones culposas leves y ya no es competencia del fiscal? ¿Sería por acción privada? ¿O ya es Ya no existe la acción privada allí. Siempre va a ser acción pública, doctor. Porque es lesiones leves, el primer párrafo, culposas leves, dice que es de acción privada. Y el tipo base, las lesiones son leves, pero por infracción a la norma de tránsito ya serían lesiones culposas leves agravadas. ¿Esa es la calificación? Esa es la calificación. ¿Por qué se agrava? Lesiones culposas leves agravadas. ¿Por qué? Pero, doctor, ¿ser leves no es de acción privada? ¿O ya... Pero vamos, doctor. Cuando estamos hablando de incumplimiento de reglas de tránsito, siquiera por un segundo se le ocurre que eso puede ser acción privada, haciendo aplicación sistemática. O sea, siquiera por un segundo se le ocurre esa posibilidad. Creo que no. Solo el tipo base, el primer párrafo. Ah, sí, claro. Pero vamos, cuando estamos hablando ya de infracción de ese tipo de normas, ya jamás podría ser acción privada. ¿Me entiende? Correcto, doctor. ¿Ya? Correcto. No, más bien, muchísimas gracias. Miren, o sea, yo feliz de quedarme hasta las 11 de la noche con ustedes. ¿De acuerdo? No, pero tengo sí, que doctor, cocinar para mañana. Sí, doctor, que es difícil contar con su presencia, estar así con cámara, doctor, si me permite. Mire, doctor, es cierto que en diligencias preliminares se puede investigar, todos somos sospechosos, todo tipo de delito, pero sí se imputa en diligencias preliminares un delito a una persona,
se requiere que esa disposición fiscal sea motivada, o sea, que se describa el hecho fáctico y que se subsume en el tipo penal al menos, ¿no? Como alguna... Es que, a ver, vamos, lo único que en la fiscalía no se motiva son las providencias, pero toda disposición y todo requerimiento tiene que ser motivado. ¿De acuerdo? Lo único que es carente de motivación en el MP es la providencia, porque es de mero trámite, ¿cierto? Porque muchas veces se ve que solamente describen el tipo penal y dice, no hacen un desarrollo fáctico de la conducta delictiva que se atribuye, ¿no? Que revele la sospecha inicial. No hacen la subsunción. Es que es No hacen nulo. la subsunción, doctor. Es que está mal. Es que tendría que ser motivado. ¿Por qué? Porque es una disposición, doctor. ¿Eso ¿Cierto? procede de tutela de derecho, doctor? Por supuesto, porque me están afectando mi derecho de defensa. Una cosa es investigar a nivel preliminar LQRR contra los que resultan responsables, ¿cierto? Correcto. Y otra cosa es investigar a una persona en específico, porque si ya me están investigando a mí en específico, lo mínimo que yo merezco es que me digan qué me están imputando o no. Los cargos, claro, y el hecho fáctico y se subsume en el tipo penal al menos, ¿no, doctor? Para ver de qué me defiendo, si no, ayuda de afectación al derecho, ¿no, doctor? Gracias, doctor. Muy amable. No, al contrario, muchas gracias a todos ustedes, más bien. Doctores, qué pena que nos hayamos ido tan tarde, les pido las disculpas del caso, pero a mí me levanta la moral y me alivia muchísimo solamente mirar casi 130 participantes a estas horas de la noche, ¿cierto? Eso significa que les ha interesado y que se han quedado, ¿de acuerdo? Gracias por esa deferencia, gracias a Enfocado por la invitación y bueno, Dios mediante, como siempre digo, un servidor de ustedes hasta cualquier oportunidad. Que estén muy bien. Nos estamos viendo. Gracias, doctores. Muchas gracias, doctor Almanza, por la excelente disertación el día de hoy para CEFOCAP y para nuestros alumnos. Ha sido un gusto tenerlo aquí, tratando y sobre todo respondiendo a las preguntas de nuestros participantes. Esperamos contar con participación en los próximos eventos, doctor. Gracias. Buenas noches.